Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer poder acompañarlos una vez más en un evento tan importante para la producción y la nutrición animal. Y en este caso, debido a todas estas condiciones de pandemia y a la necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de llegar a mucho más países y personas que nos podrán acompañar. Mi nombre es Diego Lescano, para quienes no me conocen. Soy nutricionista y responsable de investigación de la empresa Biofarma de Argentina, y en este caso tengo un gran placer de presentar y poder moderar a dos colegas de gran trascendencia internacional. En un primer momento a Carlos Piñeiro y en un segundo módulo a Javier Lorente. Bueno, a Carlos, a quien voy a pasar a presentar. Antes que nada, agradecer a todo lo que es la organización de CAENA por este gran evento que están realizando. Y bueno, para no quitarle mucho tiempo en la presentación de Carlos, que es importante que podamos escucharlo en detalle, paso a comentarles. Carlos es médico veterinario, formado por la Universidad Complutense de Madrid, con un diploma en estudios avanzados en producción animal por la misma universidad, con un PhD en la Universidad de Meiji, en Tokio, un diplomado en producción, salud y manejo, y especialista en impacto ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro del Grupo de Trabajo Español para Discusión Directiva de Emisiones Industriales, miembro del Grupo de Gestión Ambiental en Producción Porcina por la Universidad Autónoma de México, y desde hace 21 años director de una gran empresa que es PicChamp Pro Europa, ¿sí? Carlos cuenta con una gran experiencia profesional y creo que acá es el punto importante donde vamos a poder aprovechar de su gran experiencia. Es experto en gestión de datos y análisis de productividad y sanidad porcina. Trabajó en más de 20 proyectos de investigación aplicada, nacionales e internacionales, 34 publicaciones científicas, más de 140 publicaciones en congresos científicos, con diversas líneas de negocios actuales, como la transformación digital, auditorías en reproducción, en bioseguridad y la implementación de sistemas de gestión de la información en la producción animal. Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Sabemos que estamos a una diferencia horaria, creo que te encontrás en España, si no me equivoco, así que agradecido por tu tiempo. Así es. Muchas gracias por la presentación, Diego, y a ti y a la organización, por supuesto, ¿no? Poder participar en este congreso de CAENA, pues lo considero un privilegio, y más si ya me permite coincidir con algunos amigos, ¿no? Como es el caso. Bueno, durante los próximos 35-40 minutos vamos a tratar un tema que yo creo que casi es que no hay otro tema más de moda actualmente, ¿no? Para bien o para mal. Yo creo que más bien para bien, por muchas razones. Y en los 30 años prácticamente que llevo en el sector, no he conocido un cambio tan rápido y tan profundo como el que se está produciendo ahora en el entorno de la sostenibilidad, de la mano de la digitalización. Durante estos minutos, pues vamos a intentar entender de dónde viene todo esto. Esto no aparece así mágicamente de un día para otro. ¿Por qué este cambio en el modelo de producción? Está basado en lo que dice la ciencia, después la ciencia se transforma en regulación. Entenderemos también la relación con la digitalización, por qué cosas que parece que no tienen que ver realmente tienen mucho que ver, y sobre todo pondremos, además de esta parte más conceptual de introducción, pondremos ejemplos prácticos. Ustedes seguramente están diciendo, bueno, ¿y todo esto cómo lo hago yo aterrizar en mi empresa, ¿no? ¿Cómo lo llevo yo para mi día a día? Bueno, pues esto es lo que veremos en la segunda parte de la presentación. Para la introducción me voy a basar en un informe que se presentó justo prepandemia, a final de 2019, me parece muy acertado, de Deloitte, donde describe muy bien esta situación. Ellos empiezan diciendo que vamos a ser más gente de aquí a 2050 y normalmente seremos además gente con mayor poder adquisitivo. Esto significa que se espera que entre todas las cuestiones asociadas el consumo seguirá creciendo, tanto por cantidad como por calidad, y se pasarán de los 334 millones de toneladas a los 498 en 2050. Y particularmente se producirá en las regiones que más tienen para crecer. En África se espera que el consumo per cápita de carne aumente de 18 a 30 kilos por año, y que también se incremente en Asia, donde aumentará de unos 34 a 43 kilos. Teniendo en cuenta además el enorme volumen de población, el incremento es proporcionalmente muy importante. Bueno, a partir de aquí empezamos a echar cuentas.
Y si miramos la tierra y el agua que tenemos disponibles, parece que lo que necesitamos hasta 2050 se podrá producir. Incluso si necesitáramos producir más de esa cuenta que hemos echado inicialmente. Si necesitáramos hasta un 70, incluso un 100% más, llegaríamos. El asunto es que eso pasará si no hay imprevistos. Y los imprevistos, por definición, no se prevén. Si tenemos problemas de sanidad tanto humana como animal, y aquí tenemos un caso bien reciente del que todavía pues, nos estamos recuperando. Si tenemos problemas climáticos, si tenemos escasez regional de diferentes tipos, no llegaremos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, aunque eventualmente por aquí no vendría el problema. Generalmente tendremos la tierra y el agua disponibles para producir los alimentos que necesitamos, la carne que necesitamos. El asunto es que es por emisiones por donde no llegamos. Parece que hay consenso en que en 2100 las emisiones van a llegar a 139 gigatoneladas, lo que supondrá un impacto de unos 4,5 grados en el incremento de la temperatura de la Tierra, superior a los niveles preindustriales, los que teníamos hace unos años. Evidentemente, no todo viene del sector de la carne, es aproximadamente un 10%, pero es nuestro 10% y hay que cuidarlo. Bueno, si seguimos haciendo las cosas como las hacemos en términos de eficiencia, en términos de proceso, no conseguiríamos mantenernos por debajo de esos 2 grados centígrados que parece que son lo máximo, es la raya a la que podríamos llegar para no tener un impacto negativo inasumible e irreversible. Por tanto, tenemos que cuidar las emisiones. Deloitte define muy bien en su informe, dice, bueno, si ustedes siguen haciendo lo que hacen, pues y quieren producir lo que van a producir, lo que ya han dicho que necesitan seguir produciendo, se va a incrementar mucho la concentración de CO2 en la atmósfera y se van a llegar a unas concentraciones inasumibles que van a explicar ese efecto que decía yo antes. Si lo queremos dejar en los 2 grados, tenemos que hacer otras cosas o producir menos. De hecho, si ustedes se quieren quedar en esos 2 grados de aumento, solo van a producir con el sistema que tienen actualmente un 41% de lo que necesitan. Es decir, con nuestro sistema actual nos quedaríamos en una carencia del 59%. Y a mí la verdad es que me sorprendió lo concreto que era este informe, ¿no? Porque ellos mismos decían lo que hay que hacer, y es que esas soluciones son como capas de cebolla, las vamos acumulando, son complementarias y son muy concretas. Si partimos de cómo lo estamos haciendo, el business as usual, no llegaríamos. Lo primero que nos dicen es, oiga, tienen ustedes que hacerlo mejor, tienen que desarrollar mejores prácticas, tienen ustedes que trabajar en alimentación de precisión, tienen ustedes que hacer una gestión más inteligente de sus residuos, tienen ustedes que mejorar el control de la sanidad. De esa manera, ustedes podrían producir lo que necesitan sin generar las emisiones que van a generar un problema de incremento de la temperatura. E insisto que es sorprendente lo concretas que eran las recomendaciones de este informe. Bueno, esto es lo que dice la ciencia. La ciencia nos regula, evidentemente. En primer lugar, de esto se hacen eco organismos de gran importancia, como puede ser la FAO, y dicen, señores, esto va a pasar, pero ellos no tienen capacidad para regular. Esa la tienen otros organismos. En nuestro caso, es la Comisión Europea, que a su vez lo traslada a los Estados miembros y gobiernos nacionales. Esto pasa lo mismo en otras regiones del mundo. El mecanismo es esencialmente igual. Por tanto, la ciencia nos dice, esto es lo que va a pasar y esta es la forma de atender esta cuestión y ahora debe empezar a regularse. Y ya se ha empezado a hacer. Y se ha empezado a hacer alrededor de una palabra que es una palabra mágica. Mágica lo digo con respeto, en el sentido de que la oímos por todas partes y a veces es una palabra un tanto que empieza a estar un tanto manida. Afortunadamente es una palabra muy intuitiva, ¿no? En cuanto a entender qué es lo que significa sostenibilidad, yo creo que cualquier persona enseguida va a asociar, ¿no? Bueno, se define como la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Pero lo que habitualmente no se considera tanto son los 3 componentes que tienen, y es que sostenibilidad se suele asociar solo a uno de ellos, que es la sostenibilidad ambiental, pero no se consideran los otros 3. El primero es la sostenibilidad económica, es decir, ninguna empresa, ninguna actividad se va a mantener en el tiempo si no es rentable. Por tanto, ese es el primer componente de la sostenibilidad. Tenemos que ser eficientes en lo que hacemos, como empresas, como individuos o en la actividad.
El segundo sí, es el que se suele coger, digamos, esa parte por el todo. Es la sostenibilidad ambiental. Es usar bien los recursos que tenemos. El agua, cereales, materias primas y las emisiones, controlar las emisiones que se generan en ese proceso, en esa actividad productiva que permita su preservación para las generaciones futuras. Pero también hay un componente muy importante, yo diría que es transversal porque afecta a todo, y es la sostenibilidad social. La sostenibilidad social es la sostenibilidad alrededor de las personas, no solo para nuestros clientes, consumidores, clientes finales o consumidores finales, sino también para las personas que participamos en esto. Sin las personas, nada de esto podría ocurrir y vamos a estar en el centro de todo este proceso de digitalización o de transformación digital. En nuestro contexto, y pueden tomarlo de una manera equivalente a otras regiones, como en este caso es Latinoamérica o Argentina en concreto, se están promoviendo iniciativas como esta. Nosotros tenemos nuestro Gran Pacto Verde Europeo, nuestro nuevo Green Deal, que hace referencia a un montón de cuestiones. Como ven, se promoverán energías más limpias, se invertirá en un transporte más inteligente y sostenible, se eliminará o disminuirá la contaminación, se aumentará la eficiencia energética en los hogares, pero tenemos nuestro huequecito en todo esto, y es de la granja a la mesa, el farm to fork, ¿no?, que se define ya de una manera estandarizada. Y este aspecto de la granja a la mesa, la propia Comisión Europea lo define muy bien en los objetivos de esta estrategia del nuevo Pacto Verde de la granja a la mesa. Dicen, miren, ustedes tienen que garantizar suficientes alimentos y asequibles, sin superar los límites del planeta. Por tanto, nos están diciendo, tienen que producir y sean eficientes haciéndolo. Lo segundo que nos dicen es que tiene que ser sostenible, incluyendo la reducción sustancial en el uso de plaguicidas, antimicrobianos y fertilizantes. Por tanto, segundo mensaje claro, controlemos y disminuyamos el uso de antibióticos. Nos dicen, hay otras cosas, digamos, más complementarias que no están tanto en nuestro día a día, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, luchar contra el fraude alimentario, pero también nos dicen mejorar el bienestar de los animales. Es decir, tienen ustedes que trabajar con unos estándares elevados de bienestar, no solo por obligación, es una obligación legal ya regulada en muchos países, pero también, y esto seguramente sea tema de otra charla, por el enorme impacto que el estrés tiene en la producción. No es una cuestión, digamos, ética, que ya lo es por sí misma, sino es una cuestión de eficiencia. Nos dicen, por tanto, tercer mensaje claro, sean ustedes cuidadosos con los estándares que manejan porque esperamos unos estándares elevados. Por tanto, estamos en una transición hacia un sistema alimentario diferente, más respetuoso con el medio ambiente en particular, pero que no es una obligación, no es una carga, no es una mochila que tengamos que cargar con ella y a ver cómo sobrevivimos. Esto va a generar unas oportunidades de negocio extraordinarias con muchos efectos positivos a lo largo de toda la cadena de producción. El propio informe de Deloitte, de una manera más concreta, como decía antes, hace referencia a fases del proceso que nosotros conocemos bien. Nos habla de productividad, nos habla de carga ambiental, nos habla de los estándares de bienestar animal. Esos objetivos, digamos, ya trabajamos con ellos, no son ajenos. Nos habla de unos parámetros que también no son familiares, el uso del alimento, pesaje, clima atmosférico, desperdicios, comportamiento de los animales, con unos indicadores que están en el día a día. Yo creo que desde hace ya años esto no es ajeno a nuestro sector, índices de conversión, emisiones, sanidad y tasas de mortalidad, que es el indicador sanitario más utilizado. Todo esto al final redunda en una productividad y en unos beneficios. El primer componente de la sostenibilidad. Y ellos dicen muy claramente que sin digitalización, sin tecnología, no se pueden conseguir estos objetivos. Y además nos dicen, y tienen ustedes que trabajar de otra manera, porque hay hábitos que hasta ahora han sido así, pero no les benefician, como por ejemplo compartir la información siempre de una manera sensata y prudente a lo largo de la cadena, cosa que nos ha costado hacer entre los productores, entre los transportistas, entre las salas de despiece, entre los veterinarios. Bueno, nos están diciendo que la tecnología tiene que estar y que además tenemos que trabajar de una manera diferente. Y además terminan diciendo algo que a los gerentes les gusta mucho, el EBITDA, el beneficio ante impuestos. Bueno, ¿y esto cómo va a impactar en los resultados de las empresas? Pues ellos definen 3 niveles. Dicen, mire usted, simplemente empezar a trabajar con datos, empezar a utilizarlos, generar sus bases de datos, empezar a cambiar un poco esa cultura, puede mejorar el EBITDA hasta un 10%. Pero usted puede ir más allá. Si además empieza a utilizar esos datos de una manera ordenada, razonada, acercándose al Big Data o casi Big Data
empezando a hacer analítica explicativa e incluso predictiva con modelos que funcionan en otros sectores y que ya sabemos que funcionan en el nuestro, utilizando el Internet de las cosas o el Internet de las cosas porcinas, como nosotros le llamamos un poco de broma, porque también es así, porque hay muchos sensores y máquinas que producen datos y que no se utilizan. Pues ahí podemos irnos hasta un 20%. Pero si hacemos de nuestro modelo de negocio un modelo de negocio digital y empezamos a añadir servicios personalizados, empezamos a usar no solo medias o acumulados, sino patrones. Luego les mostraré algunos ejemplos de cómo usar patrones. Si empezamos no solo a utilizar analítica predictiva, sino analítica prescriptiva. Sí, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados, es la analítica predictiva más consejos, por así decirlo, más un protocolo. Es la que dice, mire, como lo más probable es que le vaya a pasar a usted esto, pero en parámetros muy concretos, en su evolución de nacidos muertos, en su tasa de partos o en lo que sea histórica, pues si lo más probable es que le ocurra esto, entonces debería hacer esto otro, generando servicios digitales de gran valor añadido. Por tanto, cuidado, que esto por sí mismo ya puede incrementar el EBITDA en paso a paso hasta en un 30%. Pero además tenemos un escenario diferente, y es que ya eran complejas y no demasiado bien recibidas las visitas por cuestiones de sanidad animal en las granjas antes de la pandemia, por cuestiones no solo de enfermedades de declaración obligatoria, como puede ser la peste porcina africana, de la que estamos tan pendientes, la influenza aviar u otras, sino que también tenemos enfermedades económicas. Ustedes, afortunadamente, allí en algunos sitios de Latinoamérica están bastante libres, pero no en otros. Tenemos PIRS, tenemos diarrea epidémica, tenemos disentería, tenemos micoplasma. Bueno, esto ya lo hacía difícil. Pero ahora encima se nos ha venido el COVID, con lo cual cada vez es más difícil visitar una granja. Por tanto, esta situación coyuntural, pero sobrevenida de una manera muy intensa, refuerza la estrategia de que el control remoto y la digitalización de esas actividades, cuantas más podamos meter, pues mucho mejor. Entre otras cosas porque también seremos más eficientes. No tenemos que manejar muchas horas. Además, en particular, en algunos países de Latinoamérica, las granjas están a una distancia todavía mucho mayor, ¿no?, de lo que están en otros sitios. Bueno, este es el escenario en el que tenemos. Y aquí, afortunadamente, tenemos un montón de herramientas digitales. Y una herramienta digital es algo muy sencillo. Es una herramienta que genera datos. Así de simple. Y tenemos muchas fuentes de datos, muchas islas de datos. Hasta ahora, cuando hablábamos de datos en porcicultura, prácticamente todo era referido a reproducción. Prácticamente no había otra cosa, un poquito de producción, por lotes, global y poco más. Pero empezamos a tener otras fuentes. Tenemos fuentes de datos relacionadas con la sanidad, con el uso de antibióticos, que también pondremos algún ejemplo después. Datos de las plantas de despiece. Empezamos a tener un montón de sensores en las granjas de control climático, sistemas de alimentación de precisión, está el transporte. Empezamos a tener incluso datos de las personas, como veremos después también. Y además tenemos APIs, que son conectores. APIs es, para tampoco quien no esté familiarizado con el acrónimo, es Application Program Interfaces, básicamente lo que hace que unos sistemas puedan hablar con otros, porque les aseguro que los sistemas, los diferentes software, los diferentes equipamientos no están pensados para relacionarse, y eso da un valor extraordinario. Es decir, no solo cada fuente de datos tiene que ser útil por sí misma, es decir, hay que estrujar esa fuente de datos reproductiva que ustedes tengan tradicionalmente de Pixam o de la que sea, para que salga todo el valor, sino que si nosotros juntamos esa fuente de datos con los datos de alimentación que hasta ahora no hemos tenido, pues el impacto y el beneficio va a ser mucho mayor. Bueno, este es el contexto general, pero yo ahora les voy a hacer aterrizar un poco esto a su día a día, a lo que está haciendo la industria, pero con ejemplos que ya están. Es decir, no les voy a hablar de esto. Miren ustedes qué bien suena esto y ya verán qué bien cuando esto llegue. No, les traigo cosas que ya están, ¿no?, de todos esos puntos por los que hemos empezado a trabajar nosotros, que además son de los que más impacto tienen según el propio informe de Deloitte, porque están citados allí directamente, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la alimentación electrónica y de precisión, y teniendo en cuenta que los animales con los que trabajamos pues son bastante diferentes a los que teníamos simplemente hace una década, no digo ya hace más tiempo, ¿no? Pero tenemos unas cerdas con un rendimiento extraordinario, que tienen un peso de adultas que es superior, lo que hace que los requerimientos de mantenimiento se incrementen, que la prolificidad sea mayor, lo que significa también más requerimientos para el desarrollo fetal y para la producción de leche en lactación.
no hemos podido hacer que esa ingesta se incremente proporcionalmente, con lo cual siempre el riesgo de estar en déficit de ciertos nutrientes va a estar mucho más presente. Y además hay mucha más variabilidad en los requerimientos, porque cuando decimos, bueno, es que hay que alimentar las cerdas así. Bueno, oye, ¿a qué cerdas? Porque hay diferentes partos, unas tienen un número de lechones y otras otro, tienen diferente apetito. Entre granjas, las líneas genéticas tienden a comportarse de manera ligeramente diferente. El estatus sanitario también varía. Las instalaciones, hay una variación también enorme, desde granjas muy modernas y muy cuidadas a granjas que ya tienen unos años. Los sistemas de manejo son diferentes. Hay un efecto climático, un efecto estacional. Es decir, hay una variabilidad mucho más grande en esto. Esto ha hecho que también aumentaran los problemas. De hecho, tenemos algunos ejemplos en los últimos años donde vemos que las cerdas muertas y eutanasiadas están aumentando de una manera muy clara. Esto nos está llevando a tasas de reemplazo muy superiores que empezamos a asumir como normales. Reposición dentro del 50 y el 65% cada vez lo vemos de manera más frecuente. La homogeneidad de las camadas es menor. Cada vez, tenemos a veces que tenemos 16, 17, 18 lechones, pero no son fotocopias. Realmente, teniendo 18, lo que tenemos muchas veces son 14 bien, que podemos trabajar con ellos, 2 que están al límite y 2 que están por debajo del límite de supervivencia. Mucho más cuando no es solo el tamaño, como ven aquí a la derecha, sino que también tienen el síndrome de crecimiento intrauterino retardado, esa cabeza de delfín, ¿no?, que se llama a veces, que eso tiene otras implicaciones y los hace ser todavía más sensibles. Las mortalidades predestete no solo han aumentado, sino que está cambiando también el patrón. Los lechones se mueren en maternidad de una manera diferente a como se morían hace una década, ¿no? Esto nos está cambiando, entre otras cosas, los días no productivos. Estamos perdiendo muchos días no productivos en determinadas áreas, en particular en gestación, donde en los últimos años hemos perdido hasta 7 días productivos, o hemos ganado 7 días no productivos, por así decirlo. El coste en España está alrededor, siendo prudente, de los 2,5 euros, ¿no?, lo cual es un impacto importante, ¿no? Bueno, a este respecto, cuando uno dice, bueno, yo tengo una granja, tanto si ya tengo unos años o es nueva o la voy a construir, yo tengo varias opciones, y más ahora que se está yendo a gestaciones en grupo. Las jaulas o las gallolas es algo que en muchos sitios está en regresión, no solo porque la normativa lo impide, sino porque muchas veces el cliente dice, mira, yo con esto es que yo tengo que trabajar con gente que esté en bienestar. Bueno, ¿y qué hago? Mucha gente lo que hizo cuando empezó a ser obligatorio a partir de 2013 en Europa, pues fue decir, pues lo que ven aquí, doy de comer en el suelo, quito las jaulas y doy de comer así. Esto, si alguno de ustedes lo ha experimentado, pues les aseguro que es un lío extraordinario y un estrés grande para los animales. Hay mucho desperdicio de pienso, es imposible controlar la condición corporal. Sé que el vídeo no es bueno, está oscuro. Si además les pusiera el sonido, verían la escandalera que es esto. Ese estrés significa muchas cosas, hay mayores pérdidas de gestación, lesiones de aplomos, pero lo importante es que no tenemos datos de una fase tremendamente importante. Hay gente que fue un poquito más allá y dijo, bueno, vamos a hacer una alimentación en lo que nosotros llamamos comedero corrido, ¿no?, que es tal que aquí, con unas pequeñas separaciones. Yo les voy a mostrar aquí a la derecha un vídeo donde se ven las cerdas aquí, y es un grupo pequeño. Es muy curioso, ¿no?, porque están aquí los animales esperando, les cayó el pienso, y fíjese que aquí tienen hasta un espacio de más, cada una tiene su comedero y un espacio de más. Bueno, pues ya van a ver una, y son pocas, porque aquí tenemos 5 cerdas a la que la empiezan a fastidiar, no la dejan comer y la echan. Si se fijan, esta cerdita no hace más que echarla por todas partes. Eso va a pasar siempre con estos sistemas. Son baratos, evidentemente, pero es imposible controlar la condición corporal. Las cerdas dominantes, como pongo ahí, dominan, ejercen, siempre es así, y si estamos hablando de datos, tampoco tenemos datos individuales de ingesta. Luego tenemos este que ha sido bastante popular en Minibox. Mucha gente pensaba que era la mejor solución, y es un intermedio, ¿no?, entre lo que puede ser mucha gente pensaba que era algo más barato que la alimentación electrónica. Cuando uno se pone a echar cuentas por la cantidad de hierro que hay y de plástico, pues no es tanto. Nuevamente pasa lo mismo, la que domina, bloquean los espacios. A esta, como ven, frustrada, no la dejan comer, la echan, desperdicio de pienso mayor. Fíjense esta como está cruzada aquí para no dejar acercar a la otra. Esa cerda terminará seguramente pues mordiendo una vulva,
tampoco es posible controlar la condición corporal y vuelve a no haber datos. Incluso en algunos casos, tanto si es en minibox como si es en jaula de autocaptura, pues hay algunos animales, como en esta foto que tengo aquí a la izquierda, donde ven que aquí hay cerdas pasadas de peso, que roban toda la comida que pueden porque son las dominantes, y otras que pues no las dejan comer y que están en un estado de carnes deficiente, como es el caso, ¿no? Y seguimos sin tener datos de ingesta. Hemos tenido también en estos últimos tiempos unos sistemas que hasta hace poco pensamos que eran casi los únicos que existían, ¿no? Que eran sistemas de alimentación electrónica en túnel. Nosotros los conocemos bien, en la granja nuestra los hemos tenido durante 14 años hasta que hemos cambiado, y son sistemas que, bueno, ya tienen una gran ventaja, y es que generan datos, pero también generan bastantes problemas, porque son sistemas que están pensados para una boca por cada 50, 60, 70 u 80 cerdas. Y claro, cuando uno tiene 80 delante para comer, pues se genera estrés y se generan problemas que pensábamos que no había otra manera y había que hacerlo así. A veces se meten 2 cerdas a la vez, son sistemas con neumática, con electrónica, y que es verdad que nos ayudan, hay datos, nos ayudan a hacer cosas, pero no han sido una solución tan perfecta como en muchos casos se esperaban. De hecho, hay algunos productores que les hablas de máquinas y se les ponen los pelos de punta, ¿no? Es una cosa que no ha aportado todo lo que esperábamos, ¿no? Han llegado recientemente los sistemas en jaula de autocaptura. Esta es la granja nuestra, es una granja pequeña, comercial y experimental al mismo tiempo, de unas 500 reproductoras, donde sí que hemos visto que conseguimos lo que queríamos, que era tener datos. Es un sistema de bajo estrés porque trabaja en grupos más pequeños, de hasta 15, 20 cerdas. Es muy fácil de adaptar, y no es solo que nosotros tengamos unas buenas sensaciones con el sistema, es el único sistema que yo conozco que tiene publicaciones en revistas científicas. Esta que le pongo aquí abajo es del American Swine Health and Production, donde define que estos sistemas son de bajo estrés porque no hay agresiones entre las cerdas, sobre todo a lo largo de las lactaciones, de las gestaciones, el primer parto, el segundo parto, la tercera, cuarta vez que entran, y no hay efecto, no hay impacto sobre las cerdas nulíparas, ¿no? Que siempre son las que se llevan un poco todos los golpes. Además son sistemas sencillos para los trabajadores, que es lo que importa. Yo les decía en la introducción que en el centro de todos estos cambios estamos las personas. Como las personas no estemos cómodos con esas herramientas digitales, al nivel de trabajador de granja, al nivel de médico veterinario, de gerente o de lo que sea, esto no funcionará, ¿no? De ninguna manera. Pero tenemos datos y los transformamos en información, y esa información la entendemos y nos dice cosas. Este es uno de los primeros trabajos que hicimos, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo se comportan las cerdas en estos sistemas? Pues nos avisan, nos dicen cosas como que, el tiempo que tardan en comer es diferente en función del número de parto, los diferentes genotipos se comportan de manera diferente. Lo más interesante, este trabajo está publicado, me parece que es en el Canadian Journal of Animal Science. La cerda que va a perder la gestación va a pasar menos tiempo en el comedero y va a comer menos en cada una de las veces. Es decir, esos datos bien utilizados y bien revisados pueden ayudarnos a, de una manera temprana, detectar un problema. Es posible que esa cerda tenga una cojera, sea una cerda sumisa, haya sido agredida, y si lo detectamos a tiempo, ese cambio de comportamiento, podremos evitar un problema posterior. Pero no solo esto, sino que también ahora mismo, yo les hablaba de patrones al principio, es muy interesante ver cómo comen las cerdas cuando ellas tienen la oportunidad de escoger. Es decir, nosotros las damos desde un punto de vista antropomórfico. Cuando estamos en la granja, las damos de comer, las damos de desayunar, de almorzar y de merendar en el tiempo que estamos allí. Pero cuando ellas pueden escoger, en este gráfico les muestro en el eje de las X las horas del día. El sistema se abre a las 12 de la noche, y estas en el eje de las Y, la cantidad de pienso administrada. En azul, el tiempo que pasan dentro de la jaula que han visto, la jaulita de autocaptura, comiendo. Y en rosa, el tiempo que pasan dentro de la jaula sin comer. ¿Por qué sé yo que esta granja está bien manejada? Porque en cuanto se abre la cantina a las 12 de la noche,
las cerdas empiezan a comer y prácticamente a las 12, la 1, han comido el 90-95% de ellas, con un consumo residual, alguna que se deja para comer en 2 o 3 veces, para comerlo un poco más tarde, etc. Y que además la mayor parte del tiempo están las cerdas comiendo, no buscan refugio, no buscan, ingerir comida continuamente. Y al final del día, seguramente les habrá llamado la atención este pico, las cerdas a partir de las 10, las 11 de la noche, empiezan a entrar a buscar alimento, porque saben que el sistema se va a abrir. Ellas no saben si son las 10:30, las 11 o las 11:30. Hasta que el sistema se vuelve a abrir, necesitan media hora para autochequearse y las cerdas vuelven a entrar. Cuando se ve una gestación que está mal manejada, me permito utilizar datos del profesor Bruno Silva, que además se trabaja mucho con estos sistemas, y si no le conocen, les recomiendo que le sigan. Y él utiliza un ejemplo que a mí me gustó mucho, ¿no? De una granja que tenía un problema, donde, como él señala aquí, pues había muchas visitas sin consumo. ¿Qué hizo? Reformuló, añadió fibra, miró la cuestión y consiguió disminuir de primeras grandemente este impacto. Estos patrones cambian también cuando uno mete cerdas de más, cuando las ha mezclado mal. No es solo la sensación, sino que se transforma en datos y en patrones que nosotros podemos interpretar. En maternidad, sin gestación, los datos y los patrones importan. En maternidad importan mucho más, porque las camadas crecen actualmente sobre 3 kilos al día, que eso es 3 veces lo que crece un buen cerdo de engorde al día. Ustedes, que mucho de su trabajo estará en producción y en nutrición, metabólicamente es de una exigencia terrible, y sabemos que la ingesta de nutrientes llega hasta un cierto punto, ¿no? Tanto en multíparas como en multíparas, en condiciones óptimas. Bueno, en estas condiciones la cerda tiene que generar en menos de un mes, dependiendo de cuándo desteten, 21, 25, 28 días, entre el 30 y el 45% del peso de la cerda. Eso es un estrés metabólico brutal si no se puede atender bien. Por supuesto que las cerdas llevan pariendo y destetando lechones desde hace mucho tiempo, pero hacerlo en un nivel de excelencia, el que le muestro es una camada de la granja nuestra, poner todos esos nutrientes, proteína, lisina, macrominerales, microminerales, vitaminas, etcétera, que pasen por el cuerpo de la cerda y se transformen en leche y en lechón para un crecimiento de esos 2,5 kilos, 3 kilos al día, es algo que debe hacerse muy bien, porque si no las consecuencias empiezan, además es que se ven rápido. Es que no hay cosa que a mí me enfade más y me fastidie, porque es algo que ahora podemos evitar, que ver unas úlceras escapulares, como las que vemos en este caso, con impactos que luego van a tener no solo sus consecuencias en este momento, sino después. ¿Qué nos dicen las casas de genética? Pues nos dicen, tienen que comer así, esto que yo les pongo aquí a la izquierda. Pues en teoría la de parto 1 debe comer así, desde el día del parto, la de parto 2 así, Tambren nos dice esto, todas las casas nos dicen lo suyo. Y esto es lo ideal, pero luego las cerdas comen como les da la santísima gana. ¿Qué significa eso? Pues mire, el primer trabajo se publicó en el año 96, ha sido un trabajo de referencia, donde el profesor Koketsu, japonés, dijo que las cerdas comen de 6 maneras diferentes, y 2 de esas maneras tienen consecuencias. La más habitual es esta, que es la mayoritaria, muy parecida a lo que recomiendan las casas de genética, pero hay cerdas que comen de esta manera, hay cerdas que tienen un bajón aquí, hay cerdas que suben y bajan y no arrancan, y además con una repetibilidad baja, es decir, como les digo, cada cerda come como ella quiere. Este fue un trabajo estupendo, que yo creo que todos los que trabajamos en reproducción hemos citado alguna vez, pero que era imposible de reproducir en la práctica, porque él lo hizo a mano, dando a cada cerda lo que quería hasta que no quería más y retirando lo que no comía. Entonces dice, bueno, está muy bien para saberlo, pero no podíamos hacer nada con él, ¿no? Y eso que ya hace unos cuantos años que se publicó. Estos 2 son los patrones que él dijo que tienen consecuencias después. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos sistemas que dan, digamos, de comer en maternidad, y que no solo sabemos lo que comen porque es la cerda la que dice lo que quiere comer, no le damos nosotros de comer. Es decir, no le damos a la cerda como creemos que ella quiere, sino que es ella la que decide cómo comer y por tanto pinta un patrón. Ese patrón es la línea azul en los 3 casos, y ya se imaginan que los códigos de color nos dice un poco si eso va bien o no. Blanco es que está incluso por encima de lo que se esperaba, verde correcto, amarillo cuidado, rojo peligro. Bueno, lo interesante, este es un buen patrón, esto sería lo perfecto, lo que nosotros esperaríamos que cada cerdo hiciera.
pero vemos muchas cerdas que son así. Esto, por ejemplo, es una cerda con MMA, mamitis metritis galaxia. Problema en el parto, nos recuperamos, baja, la tratamos, etcétera. Este otro es un problema de reacción a la vacunación. No todas las cerdas tienen la misma sensibilidad, sino que hay algunas, como las personas, que la tienen. Si no lo tratas, pues ese impacto va a ser mayor, pero no es solo que se quede ahí. Aquí utilizo además unas imágenes de Toño Vela, de Thinking Pig, una consultora española, donde él, relacionando estas curvas, le gusta trabajar con las granjas que tienen estos sistemas, y veía que las granjas que tienen unas curvas, las cerdas que tienen unas curvas buenas, tienen un número mayor de folículos y de mayor tamaño, folículos de mayor calidad. Es decir, el éxito de la próxima gestación se está definiendo en esa lactación. Y pasaba lo contrario en otros sistemas, donde nosotros teníamos un menor número de folículos y de menor calidad, con lo cual ya estamos influyendo en ese momento en lo que vaya a pasar después, ¿no? Pero además es que nosotros, esto es lo que estamos trabajando ahora, todavía no está publicado, hemos visto que este señor efectivamente hace 26 años la clavó, y estos patrones existen. Este es el más normal, que les muestro aquí patrones de multíparas, pero a veces se comportan así, a veces se comportan así, a veces hacen esto, y eso parece que tiene una relación con el rendimiento de la cerda, tanto en ese parto como en los siguientes. Por tanto, resulta que todo esto pues tiene un impacto, como digo, muy positivo. Las medias que nosotros estamos encontrando con estos sistemas puestos en granjas comerciales, etcétera, y considerando destetes a diferentes edades, pues mire, la verdad es que aumentar de media más de medio kilo por lechón, producir hasta 7 kilos más de camada en forma de lechones más pesados y un poquito más de lechón, destetamos entre 0,2 y 0,3 lechones más. Y sobre todo utilizando, esto es muy curioso porque hay mucho menos desperdicio de pienso, hasta 630 gramos de pienso por kilo de lechón destetado. Es decir, también nos volvemos mucho más eficientes a este respecto. Esta es alimentación electrónica, pero hago una breve mención a alimentación de precisión, que es, bueno, ustedes lo conocen bien, la alimentación de precisión es la disciplina que persigue alimentar a los animales en base a su edad y estado fisiológico. Normalmente los nutricionistas tienden a formular en exceso para cubrir las necesidades de los animales más exigentes, y los otros, digamos, que se lleven la propina, el añadido, pero no dejamos de atender a nadie en términos de energía, de lisina, los nutrientes de referencia. Naturalmente, esto es cubrirse, es asumir menos riesgo, pero supone un desperdicio de nutrientes, un mayor coste, porque esos nutrientes hay que pagarlos, y mayor contaminación, porque es nitrógeno que no se retiene y que por tanto sale. Todo esto está muy descrito desde hace casi 3 décadas y hasta ahora era muy difícil de aplicar en la práctica. Lo hacíamos cambiando piensos, cambiando el alimento, tanto en el postdestete como en el engorde, y cambiándolo también en las cerdas reproductivas. Cuando yo empecé a trabajar había un pienso de cerdas único para todos los tipos de cerdas. Ahora tenemos cerdas en gestación, en lactación, en preparto, etcétera. Bueno, los números, una de las referencias en este aspecto, en este campo, Cándido Pomar, él da unos números muy redondos. El coste del pienso puede reducirse hasta un 10%. La reducción de la ingesta de proteína de fósforo un 25%, y la excreción hasta un 40%. Y arrastra también una reducción de gases de efecto invernadero un 6%. Bueno, son números muy serios. Aquí, arriba a la derecha, vemos que tenemos un aumento, desde un momentito para atrás, un porcentaje de cerdas con exceso de nutrientes en una gestación normal si utilizamos un solo pienso. Ahora estos sistemas nos permiten utilizar esa combinación de piensos. Aquí tendríamos un alimento, para entendernos, un alimento más fuerte, y aquí un alimento más flojo. Y en función de que esa cerda sea nulípara, sea primípara, esté al final de la gestación o al principio, le va dando la cantidad que necesita, alimentando por tanto mejor animal, con un menor coste y con menos impacto. Esto ya es algo que está en producción. Esto es lo que les decía antes. Con un solo pienso vamos a tener un porcentaje muy elevado de cerdas. He cogido el modelo de gestación porque, bueno, se ve bastante claro. Son datos de Durmot, del INRA, un trabajo magnífico. Durmot lleva igual trabajando en esto 20 y pico años y es una de las referencias también. Y simplemente combinando 2 piensos, pues podemos llegar a tener un mayor número de cerdas que están recibiendo lo que deben sin recibir ese exceso.
De una manera general, pues mire, poniéndolo el pienso, digamos, el alimento más rico a 6,5 de lisina y el más bajo, el más pobre a 3, podemos reducir un 30% simplemente mezclando esos dos piensos adecuadamente comparados con una dieta clásica que se vaya a los 4,8 gramos que muchas raciones tienen. Esto sería la proporción que cada uno de esos, digamos, en cada uno de los días de gestación, según sus datos, tendría que mezclarse del pienso más rico y del pienso más pobre, en función de que sean primerizas o que sean multíparas. Esto es lo que, tanto para reproductoras como para animales de engorde, no solo para la producción, sino para hacer experimentación aplicada en granjas y ver, testar esos aditivos nuevos, testar líneas genéticas nuevas, tanto de macho como de hembra, ver si llevamos a un peso a otro, situaciones nuevas como la inmunocastración u otras. Bueno, pues ahora ya lo podemos hacer sin tenernos que dejarnos la piel en cada una de estas pruebas, ¿no? Pruebas de campo normalmente son muy costosas y muy complejas. Además, tenemos, por supuesto, que eso no solo se evalúa en términos de nitrógeno, sino que el mejor indicador es el análisis del ciclo de vida, ¿no? Y esto se puede hacer para cualquier producto. Y seguramente lo empezaremos a hacer para estos sistemas de alimentación electrónica. Pongo un ejemplo clásico. Aquí Zoetis ha hecho un buen trabajo con la inmunocastración, donde ellos demuestran que un cerdo inmunocastrado produce un 5% menos de gases de efecto invernadero, 23 kilos menos de CO2 por cerdo producido, lo cual es un impacto muy notable considerando todos los inputs y mejoras en el producto. Y siempre, esto es muy importante, la eficacia medioambiental está ligada a la productiva. En este trabajo también del grupo francés de Durmot, ellos compararon granjas normales, convencionales, con granjas más tradicionales y con granjas ecológicas, orgánicas. Y miraron la producción y miraron las emisiones en términos, digamos, aceptados, ¿no? como indicadores de contaminación. Bueno, lo que vieron es que las granjas, cuanto más profesionales eran y más eficientes, mejores resultados tenían. Destetaban más lechones por cerda y año, tenían mejor índice de conversión, todos los indicadores se arrastraban en la dirección positiva. Pero luego, cuando miraban cuál era el impacto por kilo producido de carne en equivalentes de CO2, en eutroficación, en acidificación, en demanda de energía, pues se veía que todo era proporcional a la eficiencia. Al final es que es de sentido común. Si somos eficientes para el negocio, estamos dejando los nutrientes, el nitrógeno y la energía donde nos interesa. Y no está saliendo y no se está desperdiciando en forma de contaminantes que encima pues nos van a penalizar, ¿no? De diferentes maneras. Siempre la eficiencia medioambiental está ligada a la otra. Y además dice muy bien que esas reducciones en proteína, este es un metaanálisis muy, muy reciente, donde se ve que estas manipulaciones, estos trabajos en la dieta, pueden mejorar disminuir las emisiones de amoníaco de una manera consistente. De hecho, es lo que más lo define este metaanálisis. Incluye 245 papers publicados con 1.580 comparaciones de un montón de países distintos. Nosotros hemos tenido también la suerte de que nos consideraran en los trabajos que hicimos en la década pasada para el Ministerio de Agricultura español, estudiando lo que pasaba aquí, y efectivamente podemos hacer muchas cosas a través de la alimentación y a través de la alimentación de precisión que nos llega en este proceso de digitalización. Muy rápidamente, para terminar de manera complementaria, referirme de las recomendaciones que daba Deloitte, hablar un poco de la sanidad y del consumo de antibióticos y de las nuevas formas de controlar la bioseguridad. El control de la sanidad y del uso de antibióticos está, digamos, normalmente asociado a una forma muy clásica de presentar. Estos se me murieron, estos entraron, estos salieron, y no manejamos más que ese indicador. De hecho, nosotros en encuestas que hemos hecho entre veterinarios, es el que usa todo el mundo, aunque no es el preferido. Normalmente no se habla ni de prevalencia, ni de incidencia, ni de otros indicadores que nos dicen muchas más cosas, ¿no? Bueno, desde este punto de vista, ahora ya sí que podemos hacer más cosas. Empieza a haber plataformas, yo les muestro la que estamos utilizando, para controlar la sanidad y el uso de antibióticos en tiempo real. Es una solución en la nube donde
un trabajador de granja, como es el caso, esta es una de las empleadas de la granja nuestra, está introduciendo los datos, las observaciones que ella hace son observaciones sindrómicas con una aplicación muy sencilla de botón gordo, como decimos nosotros, algo sencillo para ellos, donde recogen lo que ven, las muertes, los animales retrasados, los tratamientos, con qué han tratado, todo está precargado en el sistema, de tal manera que hay un vademecum metido dentro, hay por regresión los pesos de los animales, para que de una manera sencilla, y como ella lo está haciendo aquí, pues podamos ver de qué es lo que pasa. ¿Con esto qué es lo que podemos ver? Pues podemos ver algo que hasta ahora no veíamos. Podemos ver prevalencias, es decir, yo tengo un mapa en tiempo real de mi granja o de las 100 granjas que visite de mis clientes. Sé si tengo un 80% de problemas entéricos o respiratorios, sé que se muestran así en función del día de vida, sé que aquí me suben o aquí me bajan. Esto me está contando una historia distinta como veterinario, porque me dice dónde aparece la infección, dónde desaparece, etcétera, ¿no? Y cómo va evolucionando. Por supuesto, también veo desde el punto de vista del principio activo o desde el nombre comercial, qué es lo que está ocurriendo con los antibióticos, qué se está tratando y con qué estoy tratando los problemas entéricos, con qué estoy tratando los problemas respiratorios, si lo estoy tratando además con la concentración adecuada, porque muchas veces hemos visto que porque la gente se confunde, porque antes la caja roja era de inyectable, era para una cosa y ahora es para otra, o han cambiado la presentación y la dosificación y ahora pues es diferente y no estamos haciendo el uso que se debe. Bueno, con esa entrada sencilla de datos, nosotros con esta plataforma podemos ver mucho de lo que está pasando en la granja. Y no solo así, sino que además lo podemos tener toda la información agregada en un mismo sitio, ¿no? Puedo cargar fotos, puedo cargar vídeos, puedo cargar comentarios. Aquí fíjense estos ganglios típicos de una colibacilosis. Bueno, pues si yo veo esta foto que me ha subido el señor que trabaja en la granja, la persona que trabaja en la granja, y además veo que está inyectando más o menos, y además cargo también el PDF del análisis de laboratorio que me ha llegado, pues seguramente pueda hacer un mejor trabajo, más rápido, de manera más eficiente, y mejorando esos procesos que nos decían que el informe del OIT que teníamos que mejorar. Y para terminar muy brevemente, el trabajo en bioseguridad, que posiblemente si sostenibilidad es la palabra más repetida y mágica, bioseguridad es la siguiente, no solo por las enfermedades de declaración obligatoria, como comentaba antes, sino por el impacto económico. Nosotros tenemos una forma de trabajar que tiene 3 pasos. Pueden ser independientes, utilizarse solo alguno de ellos o en la combinación que se quiera. En primer lugar, hacemos, ahora explicaré brevemente, unas encuestas para situarnos. Segundo, una auditoría para ver qué es lo que está ocurriendo en la granja. Y tercero, un control digital de los movimientos, tanto dentro de la granja como de visitantes. Trabajamos con Biocheck de la Universidad de Gante, donde con una encuesta sencilla uno puede ver cómo es su puntuación para los diferentes aspectos de la bioseguridad externa, de la interna, compra de animales, visitantes, etcétera, y tiene uno un score, una puntuación que se compara con la del país y se compara con la que ellos tienen en la gran base de datos, que ahora son 20 y pico mil granjas, ¿no? Ya las que tienen. Esto es para situarse y está bien. Pero de segundas, una vez que yo ya sé, pues mira, aquí estamos bien, aquí estamos regular, pues conviene añadir algunas preguntas, conviene hacer un poco más de trabajo de oficina, conviene recoger algo más de información y conviene mucho ir a la granja, pisar el terreno, hablar con los empleados, ver las cosas. Puedes tirarte mediodía, una granja pequeña, o puedes tirarte una semana, dependiendo de lo que sea. Recopilar toda esa información recogida previamente con las encuestas sencillas o más complejas, junto con lo que hemos visto en la granja. Y a partir de aquí les pongo algunas fotos de auditorías que hemos hecho en otros países, no solo en España, sino también en China o en Estados Unidos, donde vemos que, bueno, pues cuando te dan esta información y tú la procesas y tal y cual, pues tienes una serie de recomendaciones para darle. Bueno, hasta aquí nada especial. Esto es algo que bueno, de una manera u otra, pues hemos venido haciendo en el sector. Pero ahora tenemos que meter a las personas en el lío porque todo esto al final lo hacemos personas, y yo les he hablado de la importancia social, ¿no?, de las personas en todo esto. Mira, es que las vacunas y los medicamentos los aplican personas, el manejo son los trabajadores, los protocolos de bioseguridad, quien lo va a aplicar es la persona que está en la granja, la limpieza y desinfección es lo mismo.
Me permito tomar este recorte de un tuit de Darrell Holcomb de Iowa State, uno de los webinars que se dieron durante la pandemia, que resumía perfectamente algo que yo creo que todos los que estamos en esto sabemos. Mire, el mejor protocolo es inútil si el personal no lo entiende o no sigue las reglas. Y esto pasa en bioseguridad. Nos fiamos de lo que nos dicen y a veces lo que nos dicen y lo que pasa en la granja no es exactamente lo mismo. Y no es que nos quieran engañar. A veces se olvidan, a veces no se entiende bien, a veces es cierto que en ocasiones puede haber algo de malicia, pero ahí hay una brecha entre el uno y el otro que no nos ayuda a conocer las cosas. Por tanto, si pasamos de suponer a saber y a ese protocolo de trabajo le añadimos datos objetivos, pues posiblemente podamos empezar a mejorar las cosas. Una de las cuestiones con las que estamos trabajando y que funciona bien y que hemos visto que devuelve un montón de mejora en la comprensión de la granja es ver los movimientos de las personas tanto dentro de la granja como de visitantes. Tenemos un sistema sencillo que nos permite ver con unos lectores que se ponen en las paredes y unos beacons que normalmente llevan los operarios, los pueden llevar aquí como llavero, los pueden llevar como un colgante, los pueden llevar como una riñonera, cada uno como quiera, y con esto nosotros tanto dentro de la granja como fuera vemos qué se está haciendo y cómo. Vemos si los movimientos son los que hay que hacer o no. Si alguien tiene, por ejemplo, una cuarentena y una nave de gestación y de maternidad y alguien va a la cuarentena cuando no debe y luego va a la maternidad, o vas a un engorde y luego vuelves a la lechonera cuando no deberías, pues eso está generando unos riesgos bien definidos. Bueno, pues trabajando con PIRS, les pongo una enfermedad económica, yo sé que no lo tienen, pero es aplicable a cualquiera, cojan micoplasma, cojan epidémica, vemos que sabiendo lo que pasa y viendo cómo se mueve la granja de primeras, y hay granjas muy disciplinadas y hay granjas que son un avispero, vemos que es posible dar recomendaciones ordenadas y que se vayan disminuyendo los movimientos inseguros o de riesgo, empujando el virus hacia afuera o el patógeno que sea hacia afuera de la granja. ¿Cómo empezó la granja? Una granja que está ahora en marcha, cómo se va expulsando todo esto. No son las mediciones nuestras. Nosotros, claro, que hemos medido que las viremias y las PCR disminuyen significativamente. Este paper que yo pongo aquí abajo refleja que influye también en lo que es la operativa, es decir, en las operaciones de la granja. Moverse bien no significa solo no transportar patógenos, significa ser más eficiente, no estar paseando inútilmente, pasar el tiempo donde tienes que pasarlo. Bueno, en este paper publicado en el Preventive Veterinary Medicine, utilizando este sistema nuestro, esto fue a finales del año pasado, pues el retorno a la inversión calculado por esos impactos que ellos hicieron, nosotros aquí no tuvimos nada que ver, lo único que hicimos fue ponerles el sistema, pues salía un retorno de 18 euros por cerda y año, que es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues podemos contribuir mucho también con estas herramientas digitales que generan datos para los objetivos que queremos, ¿no? De eficiencia en menos emisiones y cuidado en las personas. Terminamos. Estamos en un momento de cambio tremendo, no solo de cambio en la cultura de trabajo, cambio en las herramientas que utilizamos, cambios en los procesos, que está siendo más rápido y más profundo que nunca. Y parece, no solo por las sensaciones que uno pueda tener, sino que informes tan serios como el que he presentado dicen que no podremos alcanzar los objetivos de producción y de emisiones si no utilizamos la transformación digital. Pero esto no va a ser una carga, como les decía. Seremos más eficientes, produciremos con mayor calidad, mejoraremos la comunicación con nuestros clientes, con nuestras plantas de desposte, con el consumidor final, mejoraremos la imagen de la marca, reduciremos los costes de producción y también haremos que la gente pueda estar más interesada en trabajar en la granja porque tendrán una mejor calidad de trabajo y un trabajo más digno, sin necesidad de estar de continuo, a deshoras, fines de semana o vacaciones, porque si no aquello es un desastre y se cae. En este contexto, la alimentación electrónica de precisión va a ser unos pilares de este proceso. Ya sabemos la importancia que tiene, el 70% de los costes de producción están ligados con esto, junto, por supuesto, con las mejoras en otros ámbitos. Yo les he puesto aquí ejemplos solo en sanidad y en bioseguridad utilizando los datos. Pero además, ya es que no es que les guste o no, les puede parecer esto complejo, les puede dar un poco de reparo, pero miren ustedes, es que no hay otra. No podemos dejar de afrontarlo.
De no hacerlo, pues empezamos con la cuenta atrás para que la empresa desaparezca porque no podrá competir. Y es algo que afecta a todos. No se piensen ustedes que va a ser solo para ustedes, para los técnicos, para los directivos, sino que tiene que afectar e implicar a todo el personal de la empresa, desde el más nuevo y recién llegado a la granja hasta el dueño o director general que la dirige. Así que, bueno, espero con esto haberles dado una idea de por dónde vienen las cosas, algunos ejemplos que les puedan ayudar. Nosotros, aunque trabajamos en muchos sitios y más en remoto, ahora estamos aquí en Segovia, en la parte central de España, y espero que, bueno, pues que además de poder coincidir virtualmente, esto también son unas ventajas de la digitalización, que también pronto pues podamos coincidir, si es necesario y así lo queremos, pues personalmente. Así que muchas gracias por su atención. Excelente, Carlos. La verdad que muy dinámico, muy intenso, muy interesante. Dan muchas ganas de salir a trabajar con esas ideas. Y simplemente una consideración, no vamos a tener tiempo para poder darle paso enseguida a Javi en su próxima presentación, pero me gustaría dejar algunas consideraciones. Y pensando en cuando uno estaba en la facultad, los profesores nos enseñaban a la producción como una población, ¿no? Pero claramente para poder encontrar diferencias hay que trabajar de manera de precisión, empezar a entender las formas individuales de trabajar con nuestros animales, entender un poco los extremos y no tanto con los promedios. Y me quedo también con la parte de que hablamos de alimentación de precisión, sanidad de precisión, pero el uso y manejo y la correcta interpretación de la tecnología creo que también hace a la precisión o a la optimización de los tiempos que cada uno de nosotros tenemos a campo, ¿no? En el día a día. Entonces, creo que es un proceso que para las personas que todavía no se animan a intervenir y a trabajar con estas nuevas tecnologías, creo que depende mucho de nosotros que hagamos la educación que corresponde a los diferentes niveles para tener ese acceso, y qué mejor que haberte tenido en este módulo con nosotros, Carlos, y una vez más, muy agradecido por tu tiempo. Quedan muchas cuestiones, seguramente todo el equipo de CAENA nos acercará las preguntas que se fueron generando y te las pasaré para ver si podemos dar una respuesta. Así que te dejo la palabra final y te despido con un fuerte abrazo. Pues muchas gracias. Yo si puedo dejar un mensajito final es: vayan a por ello, atrévanse, porque además se lo van a pasar bien y van a mejorar mucho su experiencia como profesionales. Van a poder hacer cosas que ni se imaginaban que era posible hacer. Así que yo les animo, además que miren, como no nos queda otra, vamos a hacer de la necesidad virtud, como decimos en España. Vamos a por ello. Abrazo, Carlos, gracias.